Interesante foro del día de hoy. Es el séptimo foro de Acoldece Joven que versará hoy sobre el muy interesante tema de interrupción de la prescripción. Nuestro reconocimiento muy especial al doctor Diego Coronado, director de Acoldece Joven, y a David Augusto Tejero por esta importante iniciativa y por supuesto la bienvenida y nuestra gratitud al doctor Marco Antonio Álvarez. Por favor, doctor Diego, tiene la palabra. Muy bueno. Por favor, Es- Diego, activa el micrófono. Hola, ya, discúlpenme. Entonces, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para los que nos acompañan el día de hoy. Es un motivo de alegría reunirnos para el séptimo foro de Acoldece Joven para tratar el tema de la interrupción en materia de seguros. Mm, Quiero entonces, además de darle la bienvenida a los invitados, presentarlos, empezando por nuestro conferencista invitado, el doctor Marco Antonio Álvarez, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho y Nuevas Tecnologías para la Vida de la Universidad Externa de Colombia. Además, actualmente es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y ex magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue miembro de las comisiones revisoras de los proyectos de ley 794 de 2003 y 1395 de 2010, así como de las comisiones redactoras y revisora del Código General del Proceso. Profesor universitario y autor de varias obras, entre ellas los ensayos sobre el Código General del Proceso. Un saludo muy especial, doctor Marco, para todos los que somos hijos de la rama judicial. Es un motivo de orgullo y de alegría que nos acompañe el día de hoy. También vamos a presentar a nuestro moderador, el doctor David Augusto Tejero Carrillo, quien es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en contratación de la misma universidad, especialista en Derecho de Seguros y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana. Además, es magíster en Argumentación Jurídica de la Universidad del Rosario, profesor de cátedra de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario. Se desempeña actualmente como socio de la firma Tejero Díaz Vetter Abogados. Doctor David, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Carmenza. Muchas gracias, doctor Diego. Bueno, me permito introducir el tema que nos llama hoy. Tenemos, como ustedes ya saben, el honor de contar con la participación del doctor Marco Antonio Álvarez, que nos va a dar algunas luces y nos va a poner en contexto algunas cuestiones relativas a este tema de la interrupción del contrato de seguro. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de dar un pequeño contexto inicial para que tengamos en cuenta o, digamos, partamos de una base común de qué es lo que se va a discutir acá, qué es lo que vamos a hablar o qué, mejor dicho, qué es lo que vamos a dialogar con el doctor Marco Antonio Álvarez. Para el efecto, me permito solicitarle a todos que si tienen alguna pregunta, bien pueden hacerla en el chat. Estaremos pendientes de cualquier tipo de cuestionamiento que ustedes tengan y al final lo absolveremos. Además, también quisiera poner de presente de antemano que esta charla, digamos, va hasta las 7:15, hasta las 7:15, en la medida que por motivos de orden personal del doctor Marco Antonio decidimos que ese sería un tiempo prudente y además consideramos que es sumamente apto y útil un tiempo de 1 hora para discutir esas cuestiones. Ahora, dicho lo anterior, entremos en materia y para el efecto... Chicos dan conocimiento acerca de unas patologías, pues. Gracias. Partamos de la base de que al momento de hablar de interrupción de la prescripción tenemos que remitirnos necesariamente al artículo 2539 del Código Civil que preveía o prevé las dos, digamos, modalidades clásicas de interrupción. Hablamos de la interrupción natural en relación con el reconocimiento de la deuda y una interrupción civil en tratándose entonces de la demanda judicial que es precisada en el artículo 94, inciso primero del Código General del Proceso, y a partir de aquí entramos a estudiar una tercera vía incluida en ese mismo artículo 94 del Código General, consistente en, abro comillas,
la posibilidad de que el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, y este requerimiento escrito solo podrá hacerse por una sola vez. La introducción de esta norma en el Código General del Proceso pues ha traído diversas discusiones en materia de definir en qué consiste ese requerimiento escrito, qué contenido, cuál es el contenido que debe tener ese requerimiento escrito, en qué ocasiones se puede presentar y cómo aplica al contrato de seguro. Dicho lo anterior, entonces, quisiera darle la palabra al doctor Marco Antonio para que por favor nos absuelva una primera pregunta, y es: ¿qué se pensaba en virtud de su experiencia, de su conocimiento y de su presencia en la comisión redactora del Código General del Proceso, redactora y revisora del Código General del Proceso? ¿Qué se pensaba en la comisión? ¿Cuál era el objetivo de esta norma? ¿Qué se perseguía al momento en que se incluyó esa posibilidad de interrumpir la prescripción por esta vía del requerimiento escrito? Muy amable, doctor Tejero. Primero, permítanme mi agradecimiento por esta invitación. Confesar que no tenía conocimiento de la existencia, digamos, de Acoldece Joven, y lo aplaudo, lo celebro, me parece una iniciativa fabulosa. Sé que a mí no me van a recibir en Acoldece Joven por razones naturales, pero lo celebro. Créanme que me parece una extraordinaria idea, y en la medida en que les pueda colaborar, cuenten conmigo. Mi saludo, por supuesto, al doctor Coronado, a la doctora Carmenza y a todos quienes están presentes. Bien, ¿qué fue lo que pasó con esta norma? Punto de partida. El punto de partida es de orden sustancial. Como ustedes bien saben, la prescripción tiene dos maneras de truncarse, la civil y la natural. Pero en el Código Civil, en el régimen del derecho privado, ojo, no es el derecho procesal, es el derecho sustancial, el que estableció que la regla general para interrumpir civilmente la prescripción implicaba un acto procesal. Y es que el derecho sustancial en muchos casos, por razones que no es del caso traer aquí a colación, impone una participación de un juez o que se genere una actuación judicial para provocar determinado efecto. Por ejemplo, la Constitución en mora, la regla general es el requerimiento judicial. Claro, existen otras hipótesis de constitución en mora, como el vencimiento del plazo, interpela para la mora, o en el caso incluso del contrato de seguros. Pero la regla general es la intervención o la generación de una actuación judicial. Y en materia de interrupción civil, el Código Civil nuestro, siguiendo muy de cerca el Código francés, dijo: no, tiene que haber una demanda. Excepcionalmente previó, porque eso ya estaba regulado en nuestro Código Civil, excepcionalmente previó la posibilidad de interrumpir civilmente la prescripción, pero únicamente para las prescripciones de corto plazo. Pero esa no era la regla general. La regla general, repito, es con la demanda. ¿Y eso qué provoca? La judicialización de las contiendas entre las personas. Porque entonces el acreedor, cuando ve que su derecho no ha sido satisfecho y que le está corriendo un término, ¿qué hace? Se precipita a presentar una demanda. ¿Con qué fin? Interrumpir ese plazo. Entonces la comisión en su momento dijo: no, nosotros no podemos generar que todo tenga que ir a un proceso judicial. En muchas ocasiones las partes están en algunas conversaciones, o el acreedor todavía no quiere ir a proceso, pero termina yendo por el temor a que se le venza el plazo. Entonces se consideró que esa que era excepción en el Código Civil podía convertirse en regla general en el Código General del Proceso. Es decir, que cualquier tipo de prescripción
no importa si son de corto o largo plazo, pudiera truncarse con un requerimiento privado. Punto número 1. El siguiente tema fue que la comisión sí consideró, y esto es importante porque estos son antecedentes, ustedes los pueden encontrar en el trámite que se dio en el Congreso de la República. La comisión siempre consideró que el requerimiento privado no era cualquier requerimiento, tenía que ser un requerimiento especial, tenía que ser un requerimiento, primero, solemne, porque sí o sí tenía que ser por escrito. 2, tenía que ser un requerimiento de naturaleza recepticia, es decir, que efectivamente lo recibiera el deudor y que efectivamente, quiero resaltar esto, el acreedor tuviese la voluntad de interrumpir. Y ustedes van a decir, pero ¿eso dónde está? En una cosita así de chiquitica. Porque desde la concepción de la norma se dijo que era un requerimiento notarial. Entonces, en la versión original y la que hizo tránsito en Cámara de Representantes, siempre se dijo, claro, usted puede hacer interrupción civil de la prescripción mediante requerimiento a través de notario. Entonces, la intervención del notario, ¿qué garantizaba? Que existiera una petición expresa del acreedor dirigida al notario diciéndole, mire, es que yo quiero que usted adelante esta actuación porque quiero interrumpir la prescripción. Y entonces el notario era el que hacía la gestión de notificación de enteramiento de ese deudor. Quedaba cumplida la solemnidad, quedaba cumplida la voluntad del acreedor, quedaba cumplida que efectivamente se noticiara al deudor de esa comunicación que truncaba el plazo. Y por eso se explica que fuera por una única vez. Ahora, en el último momento, no me acuerdo si fue en tercero o cuarto debate, en la comisión alguien, incluso lo recuerdo, pero no es necesario mencionarlo, dijo, hombre, vamos, no formalicemos esto. Quitemos la intervención del notario. No, ¿para qué? Que la misma parte envíe la comunicación. Y en su momento, ojo, teniendo, por cierto, el plazo para que el proyecto pudiera surgir porque ustedes saben que todo proyecto tiene que salir en 2 legislaturas o si no, se hunde. Entonces se dijo, listo, perfecto, quitemos el notario. Y, como dice el dicho, empezó Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque la norma quedó demasiado ambigua, abierta, quedó muy etérea, si se me permite, y eso ha generado muchas discusiones, no solo en el plano del contrato de seguro, sino en muchos otros casos por temas como el de, por ejemplo, a nosotros, a todos nos ha pasado, porque a veces uno se pasa 2 días y le está llegando un mensaje de datos, hola, me permito recordarle que tiene un día de vencido, lo invito a ponerse al día. Entonces uno dice, ay, ahí agotó el requerimiento para interrumpir, porque obviamente se puede hacer por mensaje de datos. ¿Ya? Esa es la historia de la norma. Perfecto, doctor Álvarez. Entonces, yo quisiera aquí poner de presente lo que usted comenta en su libro de ensayos sobre el Código General del Proceso, particularmente el volumen 2, en el que sobre el tema o sobre este preciso asunto de la interrupción de la prescripción, se menciona, o usted menciona, que hay como 3, digamos, características, digámosle, digamos, sí, características o diferenciadores de esta interrupción de la prescripción, y una es que ese requerimiento escrito debe contener expresamente la intención de interrumpir la prescripción. No obstante, cuando se observa la norma,
Los elementos que uno puede extraer, digamos, de entrada de la norma digamos, que tiene que ser un requerimiento escrito, que debe ser realizado directamente por el deudor al acreedor y que solo puede hacerse por una vez. Y un segundo, digamos, aspecto que destaco de ese escrito suyo es la necesidad de que este requerimiento escrito sea conocido por el acreedor, perdón, por el deudor, sea conocido por el deudor, y una vez conocido por el deudor, allí se entenderá que es el momento en que se interrumpirá la prescripción. Entonces, basándonos en esos dos aspectos, ¿qué comentarios, digamos, tendría usted para efectos de ponernos de presente? ¿Cuál es la razón para afirmar que esos dos requisitos o características se derivan de este artículo 94, inciso final? Bien, nuevamente el tema es de derecho sustancial. ¿Y por qué digo que derecho sustancial? Porque así es como está diseñado el tema de la interrupción en el derecho privado. Va a decir, pero ¿cómo así? ¿Dónde? Claro. La interrupción en el derecho privado de la prescripción se da de forma natural o de forma civil. Pero yo quisiera resaltar que los dos tipos de interrupción, en el uno, la natural, se da por acto del deudor. No hay interrupción natural por acto del acreedor. Y dos, la interrupción civil se da por acto del acreedor, no por acto del deudor. Y eso ya tiene que decirnos algo. Lo segundo es que la interrupción natural implica un acto de voluntad y asimismo la interrupción civil. Expliquémoslo. La interrupción natural puede ser expresa porque el deudor dice, Marco Antonio, yo le reconozco que le debo. Me responde un mensaje de datos, le digo, Perico de los Palotes, hombre, págame. Y él me dice, mira, Marco, yo sé que te debo, yo te pago pasado. 180% natural y el tercero que Doctora Natalie, si nos permite un minutico. Entonces hay una manifestación de la voluntad inequívoca en la interrupción natural expresa. Ojo, y en la tácita hay una manifestación implícita, que se da, por ejemplo, porque hizo un abono. Pero en la medida en que el comportamiento de ese deudor está íntimamente ligado con lo que se espera respecto del deber de prestación, entonces yo válidamente puedo deducir que hubo interrupción natural. En la interrupción civil, por favor reparen en esto, en cambio no hay interrupción civil tácita. Solo hay interrupción civil expresa. Y se da o porque presento la demanda o porque hago requerimiento privado. Y en la concepción tradicional del derecho privado, es decir, con la demanda, yo formulo pretensión de pago. Yo hago explícito que quiero que me pague y genero actividad judicial. El acreedor no puede ser obligado a demandar. No existe esa posibilidad. Con otras palabras, la interrupción civil implica ejercicio del derecho judicializado. Entonces, esa característica, ojo, no de la demanda, sino en general de la interrupción civil, es decir, que tiene que sí o sí materializar una voluntad del acreedor de ejercer su derecho, tiene que transmitirse no solo a la modalidad de demanda, sino también a la modalidad de requerimiento privado. ¿Ya? Segunda razón es que pues, la norma tiene que tener un efecto útil. Porque como les presenté en este caso, les manifesté en este caso, entonces si a mí al día siguiente, porque me pasé un día, no pagué, y me llega y me dice, señor Álvarez, por favor, póngase al día, lo invitamos a que pague su tal cosa, entonces ya se agotó porque es por una sola vez.
Eso ha llevado incluso a que algunos de los que participaron en la comisión hayan considerado, por ejemplo, que ese requerimiento debe tenerse por tal el último que se haga cuando vaya a vencer el plazo. Si mal no estoy, Pablo Felipe es uno de quienes sostiene o maneja esa postura. Pero es que de lo contrario la norma sería absolutamente inútil, anodina. Y resalto esto además. Es que si la interrupción civil es acto del acreedor, no puede quedar, ojo con esto, y va a ser importante en el contrato de seguro, no puede quedar a voluntad del deudor decir cuándo para él es que hubo interrupción. No, ni más faltaba. ¿Cómo así que la interrupción civil siendo acto del acreedor, el deudor se la apropia para decirle, no, yo soy el que decide cuándo es que yo considero que fue interrumpida la prescripción por esa única vez a través del requerimiento privado? Y en cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que las cosas tienen que ser equilibradas. ¿Y por qué equilibradas? Cuando ustedes que conocen muy bien el tema del seguro, hablan de la revocación del contrato de seguro, prevista y regulada en el código. Claro, el asegurador puede revocar y decir, no, revoco el seguro. Pero no es con cualquier comunicación que produce efectos esa revocatoria. La Corte Suprema de Justicia tiene dicho en sentencia de casación que para que esa revocación produzca efectos, tiene que comunicársele efectivamente al tomador y, por supuesto, solo producirá efectos en la medida en que se demuestre que hubo una recepción porque dijo la Corte, esa revocación es un acto de comunicación recepticia. Cambiando lo que hay que cambiar, así como se le exige al uno, lo mismo se le debe predicar para el otro. Pero además, porque volvemos al derecho sustancial, ¿qué es lo que hay en el fondo? Repetimos, no hay posibilidad de interrupción civil sin comunicación al deudor. Si ustedes miran el derecho privado del Código Civil, el Código dice, la prescripción se interrumpirá civilmente con la demanda judicial. Claro, pero no basta, y todos lo sabemos, no basta la demanda para que se produzca la interrupción. Es necesario, primero, que esa demanda sea idónea y por consiguiente que sea admitida o se libre mandamiento de pago. Y además tiene que comunicársele al deudor en forma idónea. Luego, la simple demanda no trunca el plazo. Por eso fue que los códigos procesales, desde los primeros que tuvimos a finales del siglo XIX, la Ley 95, después el Código Judicial del 31, el Código del 70 y ahora el Código General del Proceso, todos han dicho un momentico, para que esa demanda produzca el efecto de interrumpir, tiene que comunicársele al deudor. Y esa comunicación no es cualquier comunicación, tiene que ser una comunicación efectiva. Muchas gracias, doctor. Ahora, con respecto a ese punto me queda una duda, porque usted bien lo mencionaba. Cuando se mira la interrupción civil por medio de la demanda judicial, se entiende que la demanda interrumpe el término prescriptivo, siempre que dentro del año siguiente a la notificación del demandante de ese auto admisorio se notifique al demandado, es decir, dentro del año siguiente notificación al demandado, dentro del año siguiente, digamos, al auto admisorio o a la notificación de ese auto admisorio el demandante. Sin embargo, los efectos de esa interrupción se van, digámoslo así, se van a devolver y se van a entender que se producen a partir de la erradicación de la demanda. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería la diferencia para entender que en tratándose del requerimiento escrito del inciso final del artículo 94, el término prescriptivo se interrumpiría es con el conocimiento efectivo del deudor? No, digamos, no hay nada extraño y lo explico por lo siguiente. También
tratándose de interrupción civil por demanda, existen casos en los que ese truncamiento solo se produce con la notificación. Lo dice el artículo 94. El 94 expresamente dice, si no se notifica dentro del año, entonces la interrupción solo se generará cuando se notifique. Ahora, si es que está a tiempo, por supuesto. Pero son muchos los casos. Yo por lo menos en mi experiencia judicial he visto muchísimos casos en los que, aunque no se notificó dentro del año, como el acreedor hizo ejercicio muy tempestivo de su derecho, logra notificar en todo caso antes del vencimiento del término prescriptivo. Entonces, que la prescripción se entienda interrumpida desde el momento en el que se da la comunicación no es algo extraño y por el contrario también es algo que se afirma de la demanda judicial. Pero usted me dirá, sí, pero de todos modos existen hipótesis en los que miramos hacia atrás, es decir, el momento en el que se radica la demanda. En la práctica, tratándose de el requerimiento privado, la discusión es bastante, diría yo, innecesaria. De alguna manera podríamos decir que puede reducirse a una discusión bizantina, porque con la rapidez que se hacen hoy las comunicaciones y la fiabilidad que se hace, por ejemplo, a través de mensaje de datos, donde yo perfectamente puedo enviar hoy el mensaje y existen mecanismos que me permiten certificar que fue recibido en la bandeja de entrada del destinatario. Eso es cuestión de minutos. Entonces, la discusión desde esa perspectiva no es mayor, no es mayor. No como pasaría hace unos años donde se mandaba un correo de ciudad a ciudad y se demoraba en llegar, etc. Entonces, yo creo que en la hora actual la discusión no es muy relevante. Pero si se quisiera dar la discusión, lo que pasa es que el acto de demanda tiene ya también una naturaleza procesal. La demanda es un acto de naturaleza mixta, goza de características, rasgos sustanciales y también de rasgos procesales. Y por eso es que desde hace muchísimo tiempo la demanda tiene unos efectos sustanciales, además de los propios efectos procesales. Entonces, justamente por los efectos sustanciales que genera la demanda, y precisamente siendo uno de esos la interrupción civil, es por lo que el código prevé que si se cumple con esa carga dentro del año, miramos al momento en el que la demanda se radicó. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora, entrando un poco en materia del contrato de seguro, nos encontramos con que el artículo 1081 y el 1131 prevén, en primer lugar, el 1081, digamos, de forma general, prevé dos tipos de prescripciones. A todos acá las conocemos, una prescripción de índole ordinario o subjetivo que se basa en el conocimiento o el deber conocer el hecho que ha dado hacer la acción, y una segunda prescripción de índole objetivo o extraordinario que, digamos, inicia su cómputo de 5 años a partir del momento en que nace el respectivo derecho. Dice ese artículo 1131, 1081, y un artículo 1131 que prevé el cómputo del término prescriptivo ya en el caso específico del seguro de responsabilidad, en la medida que diferencia dos circunstancias: el cómputo del término frente a la víctima desde el hecho externo que es imputable al asegurado, es decir, ese hecho dañoso que, digamos, genera ese débito de responsabilidad, y un segundo escenario que es la prescripción del asegurado a partir de que se le formula petición judicial extrajudicial. Y en este punto lo que quiero precisar es cómo hacemos para articular estas normas referidas a la prescripción del contrato de seguro frente a ese requerimiento escrito del inciso final del artículo 94, particularmente partiendo de la base de que, como bien lo conocemos, el artículo 1077 del Código de Comercio establece que es una carga del asegurado, del tomador asegurado, presentar una reclamación en la cual se demuestre siniestro y cuantía de la pérdida. ¿Cómo hacemos para articular
ese requerimiento escrito con esa reclamación de cara a estos términos prescriptivos que tenemos en el 1081. Y arranco con una pequeña pregunta. ¿Podríamos decir que el requerimiento escrito del 94 es el mismo o es la misma reclamación a la que hace referencia el 1077? Bien, ahí está, digamos, el nervio del tema. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la reclamación? Una solicitud de pago. Punto. Eso no nos digamos mentiras. La reclamación, en sentido más sencillo, sin ponerle ribetes relativos a lo que se debe probar, es una solicitud de pago. Es ese acto en virtud del cual se le dice al asegurador, aquí le pruebo el siniestro, aquí está la prueba de la cuantía de la pérdida del pago. Entonces, alguien dirá, pues a ver, si es solicitud de pago, pues ahí está haciendo el requerimiento y ya. Les confieso una cosa, a mí alguien me dijo una vez, ¿a usted quién lo mandó ponerse a decir eso que dijo? Pero es que yo tengo un problema, que para mí no es un problema, y es que yo fui criado, me disculpan si les parece muy elemental lo que voy a decir, con la doctrina Plaza Sésamo. Y la doctrina Plaza Sésamo dice que una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás, y eso pasa con el contrato de seguro. Entonces, en el contrato de seguro vemos cosas que no vemos en otros negocios jurídicos. La obligación del asegurador no es una obligación que tenga los mismos rasgos de las demás obligaciones. Porque comencemos por decir que nadie discute que es decir, que solo puede interrumpirse una obligación que se ha hecho exigible. 2 y 2 son 4, eso es obvio. No se puede interrumpir una prescripción si el plazo no ha comenzado a correr, y el plazo solo comienza a contarse desde que la obligación se hizo exigible. Dejo aquí a salvo algunas hipótesis muy, muy excepcionales en los que la posibilidad de pedir el cumplimiento está supeditada a la mora y no a la exigibilidad. Que no es que sean tan pocos, son algunos casos, como en las arras penitenciales, como en la cláusula penal, en muchas obligaciones mercantiles, en contratos bilaterales. Pero la regla general es que la prescripción se interrumpe en la medida en que el plazo haya despuntado, y solo despunta en la medida en que la obligación sea exigible. Pero es que en el contrato de seguro, la obligación condicional del asegurador se hace exigible cuando se verifica el riesgo asegurado. ¿Cierto? Porque es la ocurrencia del siniestro la que da lugar a la obligación del asegurador, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, lo mismo, no hay ningún problema. No, sí hay un problema. Porque es que, aunque en ese momento la obligación sea exigible, porque la obligación del asegurador es una obligación condicional en principio, sometido a una condición suspensiva, que es un hecho futuro y contingente, pero sin efectos retroactivos. Es decir, es de los poquísimos casos en donde la obligación condicional no tiene efectos retroactivos al momento en el que se contrajo, porque nadie aquí podría afirmar que, ocurrido el siniestro, la obligación se hizo exigible desde el momento en el que se celebró el contrato. Eso sería monstruoso decirlo. Entonces la obligación es condicional, sometida a una condición suspensiva, a un hecho futuro y contingente, pero obviamente realizado el riesgo, ocurrido el siniestro, entonces ahí surge la obligación del asegurador y se hace exigible. Pero agreguémosle otra cosa, que aunque se hace exigible, ojo, no se puede ejecutar. A mí explíquenme eso. La ejecutabilidad surge siempre de la exigibilidad. Digamos, uno diría, es inmanente a la
a la característica propia de la responsabilidad como elemento de la obligación. Pero en el caso de la obligación del asegurador, aunque se haya verificado el riesgo y aunque haya nacido, no se puede ejecutar. No se puede ejecutar. Y es más, el asegurador sabe que tiene que pagar, pero sabe que no debe pagar todavía. No es extraño. ¿Y por qué? Porque como usted lo ha dicho, mientras no le prueben el siniestro y la cuantía de la pérdida, él puede quedarse cruzado. Dice, no, usted me tiene que probar. ¿Por qué? Porque la reclamación es carga. La reclamación es carga. Entonces, cuando nos enfrentamos a la norma del artículo 94 que establece la posibilidad de interrumpir la prescripción civilmente mediante un requerimiento privado, y por otro lado vemos, ojo, permítanme esto, recordarlo, la interrupción civil es por definición un acto que depende de la voluntad del acreedor, no del deudor. Yo demando cuando quiera, yo interpelo cuando yo quiera, porque es del acreedor. Y tengo otra norma, por otro lado, que me dice, usted tiene que presentar reclamación. Entonces, ¿de dónde acá es posible sostener que lo que es deber es ejercicio libre de un acto volitivo, libre como es interrumpir? Es ahí donde las cosas no cuadran. Es que a mí me toca, a mí como beneficiario me toca presentar reclamación. No está dentro de mi órbita, es una carga. Claro, es una carga con todo lo que eso implica desde la perspectiva procesal. Digamos, capturado, tomada por el derecho sustancial, es una carga. En cambio, la interrupción civil es un acto que es absolutamente libre del acreedor. Él decide si quiere o si no quiere. Entonces, ¿de dónde acá lo que es deber se vuelve también contra el acreedor para decirle no solo tiene que hacerlo, sino que cuando lo hace, entonces agota este derecho? Eso no casa. Y además, viene otro tema. Y es un tema en el que yo vengo insistiendo desde hace un buen tiempo. Me han dado palo, me fustigan, me dicen usted no tiene razón, y provoca toda suerte de discusiones, de reacciones, a veces de mofa, pero yo lo seguiré diciendo. Me da una pena decirlo, pero es que el derecho de consumo llegó para quedarse, como dicen con la virtualidad en la justicia. El derecho de consumo llegó para quedarse. Y el derecho de consumo nos dice dos cositas. Primera cosita, en materia sustancial, por aquí tengo eso, en materia sustancial, toda duda, resuélvala en favor del consumidor. Toda interpretación, miren, es que yo no lo estoy, las normas deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. Punto 1. Y 2, en caso de duda, se resolverá en favor del consumidor. Es que no lo digo yo. Entonces, la duda en la interpretación sobre si la reclamación en el contrato de seguro tiene efectos de requerimiento privado para interrumpir civilmente la prescripción debe resolverse en favor del consumidor. No lo digo yo, lo dice la ley. Y 2, eso lo dice la ley 1480. Y 2, la ley 1328, que es la del consumidor financiero, nos dice dos cositas adicionales. Esas dos cositas adicionales son que para los efectos del derecho financiero, consumidor no es solamente el cliente, también es el usuario. Cualquier persona es consumidor en el derecho financiero, no es solamente aquel con el que se agota el producto o para su consumo personal. Es decir, desde la perspectiva del derecho financiero, yo no podría decir que solo el tomador
es consumidor, ¿no? También todos los beneficiarios, esa víctima del accidente, en el caso del seguro de responsabilidad civil, él es un consumidor financiero. Y esa norma de la ley 1328 dice que siempre debe resolverse en favor de los intereses del consumidor. Yo no sé. Entonces son tres variables. Ojo, la interpretación pro consumidor. Dos, la duda, si la hay, en favor del consumidor. Y tres, tienen que siempre propenderse por lo que sea más benéfico para el consumidor. Entonces, con esas tres pautas que llegaron para quedarse, que no estaban cuando se hizo el Código de Comercio, cuando se hizo el Código de Comercio eso no existía, no estaba. Pues las cosas tienen que cambiar. Entonces, yo entiendo que desde una concepción tradicional, clásica, desde una interpretación, digámoslo, pausada y tranquila de una idea, ¿qué es la reclamación? Una solicitud de pago acompañada de unos medios probatorios. ¿Qué es el requerimiento? Es una solicitud de pago, entonces el requerimiento, la reclamación es el requerimiento. Pero desde la perspectiva del derecho de consumo, las cosas no pueden ser de esa manera. Y por eso es que nos atrevemos a señalar que no es cualquier requerimiento que debe hacerse para considerar truncada la prescripción por el mecanismo previsto en el artículo 94. Perfecto, doctor, muchas gracias. Acudo a preguntas del público que están muy relacionadas con esto que usted acaba de mencionar. Julián Ortiz nos pregunta, ¿y si en el ejercicio de esa carga el consumidor manifiesta voluntariamente y expresamente que se desea interrumpir la prescripción? ¿Eso sería válido? ¿Podríamos tener esa reclamación del 1077 como un requerimiento escrito a la luz del 94, inciso final? Digamos, sin perjuicio de lo que se presente en cada caso, porque hay que mirar cada caso en particular, el conjunto de pruebas que evidencien cómo se desenvolvió el negocio aseguraticio. Para ser coherentes, tenemos que afirmar que si el requerimiento con fines de interrupción es un acto de voluntad del acreedor y él mismo libremente decide hacer ejercicio de ese derecho en la misma reclamación, no tendría que decir sí. Por eso es que mi postura ha sido que no necesariamente, si ustedes revisan mi postura, yo nunca he dicho que jamás la reclamación puede llegar a constituir requerimiento con fines de interrupción. Lo que yo he dicho es que hay que mirar cada caso. Y por supuesto que si en esa reclamación el beneficiario, por ejemplo, hace uso de ese derecho a truncar por vía de requerimiento, eventualmente podría agotar en un mismo acto esos dos, la carga y el derecho. Perfecto, doctor. Y volviendo un poco al tema de protección al consumidor que usted mencionaba, nos pregunta Daniel Múnera si digamos, esa relación entre el 94 y el 1081 y esa interpretación, digamos, en favor del consumidor no podría ser un poco contradictoria en el sentido de que habrá ocasiones o habrá casos en que la reclamación digamos, entender el requerimiento como la misma reclamación, o más bien la reclamación como el mismo requerimiento, sería más beneficioso para el consumidor. Por lo tanto, digamos que la postura de separar un poco estos dos escritos no sería contradictoria en ese punto. Yo reconozco que en ciertos casos cuando el único acto que existe es la reclamación. Una buena opción o la mejor opción es interpretar que la reclamación interrumpió la prescripción. Yo lo reconozco. Digamos, cuando uno sostiene este tipo de posturas, uno tiene que tener transparencia
académica y decir que efectivamente esa es una hipótesis en la que alguien podría decir, entonces su tesis no le serviría al consumidor. Sin embargo, hay que aceptar que, por un lado, no existe posibilidad jurídica de edificar una presunción consistente en que la reclamación es requerimiento. Yo los invito respetuosamente a reflexionar en eso. No existe una norma que me permita a mí decir, se presume que toda reclamación es requerimiento que interrumpe la prescripción. No la hay, no hay manera de sostenerlo. Y dos, el derecho de consumo tiene cláusulas de escape. Son unas cláusulas de escape que a veces chocan fuertemente con previsiones sustanciales. Y hay una cláusula de escape que tampoco gusta mucho. La encuentra uno en la ley 1480 y que le dice al juez, mire juez, cuando usted vaya a resolver, decida de la manera que considere más justa. Eso lo dice el artículo 58. Dice, al adoptar la decisión definitiva, el juez estatal resolverá sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes según lo probado en el proceso. Y eso es lo que ha permitido, en mi opinión, que en ciertos casos, dadas los perfiles de ciertos casos, se opte por considerar que la reclamación hizo las veces de requerimiento para entender que hubo ahí una interrupción y permitir que el derecho se materialice. Pero eso se mira en cada caso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y ya como a modo conclusivo de este primer punto en materia del contrato de seguro, me gustaría preguntarle, reconociendo el requisito del artículo 1077 como una carga probatoria, una norma procesal de carácter imperativo, una comunicación del asegurado que manifieste la intención de interrumpir la prescripción sin haber acreditado la ocurrencia y la cuantía del siniestro, ¿tendría el efecto de interrumpir la prescripción? No, Perfecto. no, Doctor, y lo explico, y la razón fue la que dije. Pues digamos, yo les pido que aquí me tengan un poquito de tolerancia en lo académico. ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente, porque es que la obligación sí es exigible, pero no es ejecutable. Y dos, aunque sea exigible, el asegurador no está comprometido a pagar hasta que no le demuestren eso. Entonces, si me permiten, cambiando lo que hay que cambiar. El siniestro, la realización del riesgo asegurado da lugar a la obligación del asegurador. Pero por eso mismo el aviso del siniestro jamás podría entenderse como requerimiento para interrumpir prescripción, aunque la obligación ya se hizo exigible. Porque lo único que está haciendo el asegurado es cumplir con lo que el contrato le dice, es avísele hacia el asegurador, dele un aviso, pero en modo alguno ese aviso puede irse contra el mismo titular del derecho para decirle, y ahí usted ya quedó agotado el ejercicio del derecho a interrumpir. perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora quisiera salirme un poco y volverme a esos elementos que usted mencionaba o que usted mencionó en su libro de ensayos sobre el Código General del Proceso y se hacía un especial énfasis en el tema de que el requerimiento escrito del 94 tiene que ser ejercido directamente por el acreedor al deudor. Y en materia del contrato de seguros, el doctor Sanabria nos pone de presente una situación que es muy recurrente y que valdría la pena indagar, y es ¿qué se quiso lograr con la inclusión de esa palabra directamente? Porque en materia de seguros está, digamos, de por medio digamos, la labor de los intermediarios de seguros. Entonces, ¿qué pasa con ese intermediario de seguros que realiza un requerimiento escrito, digamos, como lo debería hacer ese acreedor? A ver, yo voy a responder de una manera
eh, con dos aristas. La primera es que desde la perspectiva del derecho privado, toda interrupción natural o civil involucra necesariamente un acto de la parte en la obligación. En la interrupción natural tiene que ser el deudor. Por eso es que en muchos procesos ha sucedido que el acreedor dice, pero es que a mí yo recibí un pago de Pedro Pérez por 50 millones de pesos, ahí quedó interrumpida naturalmente la prescripción. Entonces la respuesta que usualmente se da es, sí, claro, no le niego que usted recibió un pago por 50 millones de pesos y puede pagar por el deudor cualquier persona, aún sin su conocimiento y aún contra su voluntad. Pero el pago que hace ese tercero no interrumpe prescripción, porque porque la interrupción natural tiene que ser del propio deudor o de alguien que obre en su nombre. Y cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo pasa con la interrupción civil. Desde la perspectiva del derecho procesal, pues la demanda para que interrumpa tiene que ser de alguien legitimado. Entonces, si alguien viene a cobrar un crédito, pero no es el titular del derecho, pues seguramente va a perder el proceso. Y por eso la interrupción que se haya dado en ese pleito, pues decae cuando se dicte esa sentencia desestimatoria. Entonces, por eso es que la norma previó directamente por el acreedor. Ahora, directamente significa el acreedor o cualquiera que obre en su nombre. Entonces, cualquiera en el negocio aseguraticio del que se pueda decir que representa al asegurador puede hacer ese requerimiento. Muchas gracias, doctor Álvarez. Una cuestión importante en materia de la interrupción del inciso final del 94 es que se habla expresamente de esa relación de acreedor-deudor. Acreedor-deudor. ¿En qué momento podría decirse que digamos, se materializa realmente esa relación de acreedor-deudor en el contrato de seguros? Porque si bien no es tan fácil identificarlo. No hay que preocuparse por ese tema. ¿Por qué? Porque para los efectos de la interrupción civil de la prescripción, no es necesario que realmente la persona sea acreedor. Basta que él se considere acreedor. Entonces, es un tema de... Voy a emplear una palabra que utilizó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que no sé si ustedes conozcan, donde ya trató este tema. La Corte afirmó, no el tema del seguro, sino de las características del requerimiento del artículo 94. Y la Corte, en una decisión afortunada, en general, porque habló en general del artículo 94 y de las características de ese requerimiento, dijo, mire, eso es un tema de autoatribución. Les doy la sentencia, es la SC 712 de 25 de mayo de 2022. Entonces, en ese escrito, a ver, yo por aquí la tengo. Entonces dice la Corte en uno de esos apartes, el requerimiento extrajudicial debe involucrar un derecho autoatribuido. Incluso os invito a leer esa sentencia y se van a dar cuenta que varias de las cosas que hemos hablado aquí más o menos se dibujan ahí. No con las mismas palabras, pero creo que la idea en general se evidencia allí. Entonces, no nos preocupemos tanto en función del contrato de seguro para afirmar cuándo es que usted se considera acreedor, es decir, si después de que reclama, si después del siniestro, si desde el momento en el que surge el contrato de seguro. No es necesario. ¿Por qué? Porque para los efectos de esta norma, quien hace el requerimiento se autoatribuye la condición de acreedor, de titular del derecho.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Una pregunta que nos hace Francis Cueto. Mm, Nos pregunta qué pasa con el aviso de siniestro. El artículo 1075 del Código de Comercio No, no. dispone que se debe presentar un aviso de siniestro, es darle una noticia al asegurador. ¿Tendría el alcance de ser un requerimiento escrito del 94? Nunca, no, en mi opinión, no, desde la perspectiva no. Como lo mencioné por las razones antes expuestas, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y para ir finalizando, yo quería preguntarle o que nos ayudara de pronto a poner de presente acá, sobre este punto hay muy pocas decisiones. Yo, pues adelante, pues en un momento destacaré algunas decisiones que tenemos presente, particularmente dos laudos arbitrales y una sentencia suya o componencia suya del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cuál es la hipótesis? Digamos, es un poco lo que ya se ha recogido, ya se ha dicho acá, pero digamos, como una tesis central, ¿cuál sería esa hipótesis que se maneja o que se manejó en esa sentencia suya, cuyos datos podremos poner más adelante acá en el chat? Es una sentencia del año 2017. No recuerdo en este momento cuáles son los hechos precisos. Yo para sobrevivir como juez necesito olvidar. Es la única manera en la que puedo ¿sí? Sobrevivir en estas lides, de resolver conflictos ajenos. Pero ¿cuál es el tema? Si ocurre un siniestro, coloquemos cualquier fecha, el 1 de febrero del año 2017, y a partir de ahí comienza a correr el plazo de 2 años, manejemos la prescripción ordinaria, y la persona presenta reclamación probando siniestro y cuantía de pérdida el 1 de julio de ese año, 2018, no sé si fue el que les dije, 2018. El plazo de prescripción sería el 1 de febrero de 2020, ¿no? Si el siniestro fue el 1 de febrero de 2018, los 2 años serían el 1 de febrero de 2020. Y la persona presenta un requerimiento del artículo 94 el 1 de diciembre de 2019. Ahí comenzarían a contarse otros 2 años. Por consiguiente, si él presenta la demanda, es decir, el nuevo plazo vencería el 1 de diciembre de 2021. Si él presenta la demanda en julio de 2021, la demanda sería oportuna. Y si notifica a tiempo, dentro del año, su derecho sale expedito. Pero si se llega a decir, no. Usted interrumpió fue cuando presentó la reclamación el 1 de julio de 2018. Entonces, a partir de ahí comenzó a correr otra vez el plazo de 2 años. Y entonces ese nuevo plazo le venció el 1 de julio de 2020. Quitemos el tema de pandemia. Entonces, la demanda ya es extemporánea. Esa interpretación, creo yo, es una interpretación no pro consumidor, sino anticonsumidor. Es una interpretación que frustra el ejercicio del derecho antes que facilitar el ejercicio del derecho. Es una interpretación en la que el asegurador se apropia de lo que es un derecho del acreedor. ¿Por qué digo que se apropia? Porque es que el asegurador es el que por ley exige que haya una reclamación. Es la ley la que le dice, hay que presentarle al acreedor una reclamación. Y mientras usted no le presente la reclamación, mientras usted no le presente la reclamación, el asegurador no está en mora y no comienza a transcurrir el plazo de un mes para pagar. ¿Ah? Entonces, la distinción sí es útil, la distinción sí es necesaria.
Perfecto, doctor Álvarez, muchas gracias. Pues, digamos, atendiendo a nuestro acuerdo previo y a sus compromisos, yo me permito agradecerle en nombre de Acoldece Joven esta tertulia o esta charla, más bien, como podríamos llamarla, este diálogo en el que usted nos pone de presente sus comentarios, nos pone de presente sus ideas sobre un tema que, como todos sabemos, y el número de preguntas así lo pone de presente, es un tema controversial, es un tema complejo, es un tema que no se ha terminado de discutir y este tipo de tertulias lo que hacen es de verdad poner de presente las distintas posiciones, las distintas posturas que se pueden presentar y que realmente, pues, insisto, vale la pena discutir. Muchas gracias por sus palabras, por sus ideas, por ponernos de presente o ponernos a pensar un poco sobre estos temas en materia del contrato de seguro, vincular el derecho procesal con el derecho de seguros y realmente encuentro muy satisfactoria y muy fructífera esta charla. Realmente, pues, hubiéramos querido que fuera más larga, pero ya podremos tener otras oportunidades, otros momentos, otros escenarios para seguir discutiendo y seguir hablando de ello. Dicho lo anterior, doctora Carmenza, muchas gracias por el espacio. Doctor Diego, muchas gracias igualmente por esta organización. Y doctora Solo unos segundos más, abusando de la paciencia del doctor Marco Antonio. Primero, agradecerle su muy interesante disertación, por supuesto. Evidentemente, el debate no está lejos de poder quedar concluido. Hay muchas inquietudes y muchas preguntas que subsisten. Y escuchándolo, doctor Marco Antonio, mm, hay inquietudes incluso de índole práctica, de tipo práctico que surgen. Yo me preguntaba si cuando en el curso del proyecto de ley y de esta norma del artículo 94, cuando se le quitó esa ritualidad de ser notarizada el requerimiento, si eso se sustituye ahora por pedirle al, al acreedor que manifieste expresamente que ese reclamo, ese requerimiento que le está haciendo al deudor, tiene ese efecto de interrumpir la prescripción, allí francamente la inquietud es ¿qué pasa con él? ¿Qué pasaría? Y no se lo estoy preguntando para que no lo responda, sino simplemente porque es parte de lo que queda en el debate. Eh, ¿Qué pasa con el asegurado común? Con un asegurado, la señora que tiene un accidente, va a reclamar, tiene que entonces asesorarse, estar asesorada con un abogado, además abogado experto en seguros, ¿sí? Para que en su requerimiento, llámese reclamación o no, pero en todo caso en el requerimiento de pago de su siniestro al asegurador, pues va a tener que saber que tiene que escribir la frase sacramental. Mire, con esto, señor asegurador, estoy interrumpiendo y por primera vez la prescripción. Esa puede ser una discusión, desde luego, o una inquietud, pues, de índole puramente práctico, incluso más que jurídico, pero subsisten tantas otras inquietudes. ¿Por qué pensar, como consideran algunos, que solo con la reclamación formal, con la reclamación aparejada de los documentos que demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, se interrumpiría la prescripción porque esa, así formal, equivale al requerimiento? O, de otro lado, ¿por qué si se presenta la reclamación formalmente, por qué no entenderla? ¿Por qué no entender que tiene esa virtualidad realmente de interrumpir la prescripción? Si es que la prescripción, al menos la extraordinaria, cuando no las dos clases de prescripción derivadas del contrato de seguros, ha irrumpido, ¿sí? Ha despuntado desde el momento que nace el respectivo derecho. Desde que nace el respectivo derecho, nos dice la norma del 1081. No está naciendo desde la reclamación.
formal, bien presentada o no. No, está naciendo, al menos digo, la extraordinaria, desde que nace el respectivo derecho, así nos lo dice la norma. ¿Y por qué no entender que la reclamación equivale al requerimiento? Sí, en palabras de la Corte, como usted lo mencionó, el acreedor o el reclamante se está autoatribuyendo precisamente la condición de acreedor cuando formula así su reclamación, cuando demuestra, cuando ejerce la carga de demostrar como lo haría, lo tendría que hacer judicialmente. Si lo hace extrajudicialmente, demostrando su derecho o acreditando su derecho y la cantidad de la pérdida. Pero en fin, desde luego, eso es parte del debate que hoy ha quedado claro que debe seguir, pues debe continuar, debe seguirse debatiendo con aportes tan importantes y tan ilustrativos como el suyo, doctor Marco Antonio. De nuevo, muchísimas gracias y de nuevo un reconocimiento muy especial a Diego Coronado y a David Tejero por esta importante iniciativa y por el desarrollo del foro. Muchas No, si me, gracias a todos. no, si me permiten 10 segundos. Claro, no, yo reconozco esas inquietudes que podríamos darles respuesta. Yo, ni más falta, no pretendo, ni jamás era mi pretensión colonizar, eh, eh, aparte, digamos, con estas posturas. De alguna manera, me gusta más que se considere que lo que soy en estos puntos es una persona que siembra discordia donde aparentemente todos o muchos quieren que, sí, que haya paz. Mi invitación muy respetuosa a todos ustedes es que como abogados que somos, nos demos la oportunidad de reflexionar más allá de cuál sea la postura que tengamos, pero reflexionemos y no nos agotemos simplemente decir, ahí hay reclamación, ergo, ahí hay requerimiento, y ergo, ahí interrumpió, ergo, agotó su derecho. Creo que hay otras cositas que se pueden decir. Y bienvenida a la discusión. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Y quedo, nuevamente les reitero, quedo a su disposición para todos estos menesteres académicos. Muy bien. Muchas gracias a todos y muy buena noche. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, una feliz noche. Gracias, profesor.